en micrófonos. Bueno, que empezamos, ¿vale? Vamos ya con el tercer día de las primeras jornadas de noveno año. Buenas noches, bienvenidos a esta, ¿se me escucha bien? A esta novena jornada de agricultura y ganadería que organiza el Ayuntamiento de Herencia a través de su Consejo Local Agrario, al que pertenezco como representante de la Asociación de Hortelanos de Herencia. Hoy es el tercer día de estas jornadas. El martes, en la inauguración, vimos las novedades, estructura general de la nueva PAC para el periodo 23-27. Ayer nos explicaron la situación mundial del almendro y del pistacho y el potencial que tenemos en Villarreal. Después vimos la importancia de realizar analíticas en el suelo, en los cultivos, en el agua. Hoy tenemos dos ponencias. Primero, contamos con la presencia de don Ramón Lara Sánchez, director general de la Agenda 2030 y Consumo de la Junta de Castilla-La Mancha. El tema que nos va a tratar es el consumo responsable y medidas contra el desperdicio alimentario. Y es que el Gobierno ha aprobado una ley que es pionera contra el desperdicio alimentario. Esta normativa lo que intenta es evitar la pérdida de alimentos en toda la cadena alimentaria, desde el productor hasta el consumidor. La normativa exigirá un cumplimiento obligatorio a los intervinientes en la cadena hasta justo antes del consumidor, al que solo podemos recomendarle y aconsejarle que no tire, que hasta 31 kilos de alimentos, según estudios del 2020, es una cifra, o sea, que según cada español, fue un estudio que tiene en el 2020, desperdiciamos 31 kilos en una cifra global de 1.300 millones de kilos, solo en España. En la parte que nos toca, el primer eslabón de la cadena, como es el productor, el hortelano, tendrá que, digo hortelano porque pues, represento a ellos, pero vamos, hago referencia a todos los agricultores, ¿vale? El hortelano tendrá que contar con un plan de prevención para adoptar medidas que minimicen esas pérdidas, dándole prioridad al consumo humano. Con esta ley se avanza para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, incluidos en la Agenda 2030. Ramón, espero que nos aclares estas cuestiones y aunque hables de todo ello en general, te detengas en lo que respecta al sector productivo y en especial al sector hortícola, que aquí en Herencia tiene una especial importancia. Y qué más que centrarnos en las cifras, habría que mirar las posibles soluciones y prácticas para evitar el desperdicio. También sería interesante avisar de qué se exponen los agricultores por su incumplimiento. La sociedad en la que vivimos está sometida a un capitalismo feroz, basada en un crecimiento constante, con un consumismo que lleva al productor a planificar grandes producciones para abaratar el precio, pero que llega en situaciones donde ni siquiera tiene cuenta pasar al campo, a recoger la cosecha por el bajo precio del producto, dejando todo eso en campo. Y es que esto, además de ser un problema económico, lo es también ecológico. Con la que está cayendo y lo que cuesta producir, ¿para qué? Entonces, ¿para qué producir más de la cuenta? Una vez producido, ¿por qué tirarlo y no aprovecharlo? Esto parece ahora una novedad, lo del desperdicio alimentario, no sé qué. Esto parece una novedad, pero nos tienen que enseñar cómo comportarnos, pero ya nuestros padres y abuelos sabían cómo hacerlo. Si sobra pan duro, pues se rata. Y si no, si tenemos las sopas, tenemos cocido, al caldo las sopas de pan. Y si sobra comida, pues para cenar. Y si no como mucho, pues se lo damos a los animales,
pues salía una sandía mal o no sé qué a los animales. Pero bueno, los tiempos están cambiando y hay que adaptarse. Por eso, Ramón, dinos de qué va esto y cómo podemos aplicarlo. Muy bien, pues muchas gracias, María Eugenia. Es una satisfacción muy grande estar esta tarde aquí con vosotras y contagiarme de la ilusión y de las ganas y de la sabiduría que se tiene. La gente del campo es muy sabia. Y bueno, pues quiero agradecer pues, a Javier, al concejal, a Sergio, a José Manuel, que estéis esta tarde aquí, que me hayáis invitado a estar en estas jornadas. Y felicitaros. Yo llevo tiempo ya en este tipo de actos, de jornadas, y la afluencia de gente que se interesa pues a veces no es tan como uno desearía, ¿no? Porque siempre estamos haciendo jornadas, sensibilización, etcétera, y cuesta mucho, ¿no? Y quiero felicitaros a la Asociación de Hortelanos y al Ayuntamiento. Está el claustro a rebosar, y eso dice de lo bueno porque es la novena edición, y eso dice que los temas son de interés. A mí me llama Rosa, que la conozco por los temas de consumo de la UMI, también lleva desarrollo rural, y bueno, yo le dije que yo de agricultura no sé, pero que evidentemente los temas de Agenda 2030 y de consumo responsable, pues trato un poco de poner en valor todo aquello que significa, ¿no? Y que María Eugenia ha explicado muy bien. O sea, realmente las soluciones yo creo que nosotros no las tenemos muy al alcance de la mano, son problemas globales, mundiales, pero bueno, voy a contextualizar un poco el porqué, la importancia del consumo responsable, de la prevención del desperdicio, de la pérdida de los alimentos, pero me vais a permitir un poco que hable también de la Agenda 2030, que es la dirección general que yo estoy ahora mismo gestionando, ¿no? No sé si habéis oído hablar de la Agenda 2030, no preocuparos, apenas un 12 o un 14% de la población conoce y ha oído hablar de la Agenda 2030, por lo tanto no me va a sorprender, pero sí deciros que es un acuerdo de las Naciones Unidas del año 2015, donde por primera vez los 190 y tantos países se ponen de acuerdo en que al nivel de consumo que llevamos en el mundo no podemos continuar, ¿no? La Agenda 2030 no tiene ningún color político, ya os digo, es de Naciones Unidas, y son 17 objetivos de desarrollo sostenible, y sostenible significa perpetuar, que podamos seguir disfrutando del medio y sobre todo de las personas, ¿no? Tiene una dimensión importante y una connotación social importante. Por lo tanto, yo creo que el desarrollo económico no está reñido, ni debe estar reñido, ni con el medio ambiente, ni con la igualdad de oportunidades y los derechos de las personas. Y bajo esas tres premisas nace la Agenda 2030, que ya digo que es este acuerdo de Naciones Unidas. Pero evidentemente hay un ODS, que es el 12, que es producción y consumo responsable, que además es muy transversal a todos, y es de lo que yo hoy aquí pues quiero hablar, ¿no? En Castilla-La Mancha se crea la Consejería de Desarrollo Sostenible en 2019, con unas competencias de telecomunicaciones, energía, economía circular, medio ambiente, medio natural y consumo, ¿vale? Agenda 2030 y consumo. Y en concreto a esta dirección general pues se nos atribuyen las competencias de fomentar un consumo responsable y generar una demanda. En este sentido, la verdad que yo he citado ahí algunas de las competencias que tenemos. Me gusta mucho todo el tema de la educación en materia de consumo y promoción de hábitos de comportamiento de compra conscientes, eficientes y sostenibles. En consumo siempre decimos que cada acto de compra es un voto de cambio al modelo que nosotros queremos tener. Depende muy mucho de nuestra manera de comprar, de consumir. Ese será el modelo de sociedad al que podamos llegar, y no penséis que las grandes marcas ni empresas no están pendientes de todo esto, porque sí están pendientes y tienen datos y estudios, y ahora comentaré algunos de ellos. Tradicionalmente, por hacer un enfoque en las políticas
políticas de consumo siempre se han centrado en la protección de las personas consumidoras. En la década de los 80 nacen las primeras OMIP y nacen a raíz de problemas que hubo en este país. Os recordaréis del aceite de la colza, todo el tema de las viviendas. Pues bueno, pues se empieza a legislar y a tener un ministerio de consumo, se empieza a tener una normativa que protegiera o que proteja a las personas consumidoras. Pero las políticas de consumo han pasado de la defensa de los derechos, que no diré yo que no lo fomentemos ni lo protejamos. De hecho, en Castilla-La Mancha tenemos una ley nueva desde el 2019, pero hay un cambio de paradigma que habla de la defensa de los derechos a la promoción del consumo responsable, ¿no? Las políticas de consumo van cambiando. Todo esto nace a partir de la década de los 90, hay grupos ecologistas, grupos de justicia social, se crea temas de comercio justo, pero se crea una figura o un sentimiento en torno a la ecología, al comercio local, a los productos locales, ¿no? No me voy a detener mucho más en la historia, pero os digo lo que dice en el último párrafo. Esto es actual. Esto no forma ya parte de la historia de las políticas de consumo. En España, 9 de cada 10 personas declaran haber cambiado algún hábito en pro del medio ambiente y 3 de cada 4 declaran incluir criterios éticos, es decir, sociales, laborales o ambientales, en algunas de sus decisiones de compra. Y ahora daré algún dato más adelante, que a partir de la situación de pandemia esto se acrecienta y la gente tiene una conciencia mayor en torno al consumo responsable, empezando, y espero que no se nos olvide, por el consumo de productos locales y de cercanía. Como os he dicho, tenemos la ley del Estatuto de las Personas Consumidoras, una ley bastante innovadora, que incluye derechos, por ejemplo, lo pongo aquí porque tiene derechos que han llamado mucho la atención a nivel del panorama nacional de las comunidades autónomas, como un derecho a un medio ambiente saludable. Es decir, tenemos derecho a tener un medio ambiente saludable, pero yo creo que por la temática de las jornadas me gusta el tema del derecho a la soberanía alimentaria vinculada al consumo de productos. Esto lo he copiado literalmente del artículo, ¿vale? Para que entendáis que esto está plasmado en una ley, que es el derecho a la soberanía alimentaria vinculada al consumo de productos locales y de estación distribuidos en circuitos cortos de comercialización, que es lo que hacéis o venís haciendo en la Asociación de Hortelanos, y un consumo responsable basado en la prevención del desperdicio alimentario y de recursos básicos. Por lo tanto, bueno, yo creo que dice mucho que en esta ley ya se refleje. Y además, no lo he puesto aquí, pero en la recientemente ley que se aprobó el año pasado contra la despoblación, la ley de reto demográfico de medidas fiscales, como sabéis, contra la despoblación, hay un artículo, el artículo 52, que habla, que esto lo hicimos entre agricultura y consumo, entre desarrollo sostenible, del fomento de los productos agroecológicos, de cercanía, de circuitos cortos de comercialización. Vamos, esto es que comprendo en nuestro pueblo, dicho así en román paladín, ¿vale? Entonces, con todos estos condimentos, bueno, pues yo quiero hablaros hoy de algunas de las herramientas que hemos hecho. Acabamos de aprobar en Castilla-La Mancha un plan estratégico de consumo responsable. Lo acabamos de aprobar, tiene una vigencia de 2 años. No os diré que digo ni por qué un plan a tan corto plazo. Bueno, por culpa de la pandemia este plan debería haber sido 2020-2024. Y bueno, pues hay medidas que teníamos que arrancar con ellas sí o sí, y decidimos que con el material de trabajo que teníamos, porque lo queríamos poner en marcha aunque fuese para 2 años. Hemos creado una convocatoria pionera en España. Hemos creado una convocatoria para entidades sin ánimo de lucro, María Eugenia, para promover, por cierto, las cooperativas agroalimentarias han presentado la convocatoria de este año. Agricultura lleva su ritmo y es un ente muy grande, ellos hacen la promoción de nuestros productos, pero desde consumo nosotros tenemos la responsabilidad de generar esa demanda también. Y hemos creado una convocatoria de consumo responsable. Es una convocatoria muy pequeña de 150.000 euros que ahora os comentaré, y hemos creado una convocatoria con una amalgama y un abanico de posibilidades de lo que es la presentación de proyectos hasta 15.000 euros muy grande. Y estamos ahora mismo elaborando una estrategia, bueno, digo mal porque la tenemos elaborada, la vamos a aprobar ahora en noviembre, espero que vaya en noviembre al Consejo de
de gobierno una estrategia contra el desperdicio alimentario que viene de un decreto del 2018 que tiene Castilla-La Mancha. Somos la primera comunidad autónoma que ha tenido regulado la prevención y la redistribución de alimentos. Tenemos un foro regional contra el desperdicio alimentario que, bueno, yo os tiendo el guante para que estéis en este foro. Me parece que la gente del campo es la que más economía circular hace, la que más prevención del desperdicio en este caso puede hacer. Tenemos al sector de la hostelería, tenemos al sector de la distribución. Yo creo que el sector agroalimentario tiene que estar también en ese foro, porque ahora contaré más adelante que de ese foro han surgido medidas, por ejemplo, y campañas que hemos hecho con el sector de la hostelería, ¿vale? Y luego quiero hablaros finalmente de algo que yo creo que es positivo y que aquí en Herencia, de manera particular, de manera asociada, como empresa, como cooperativa, como asociación, que son los distintivos de mejores prácticas a consumo, que tenemos un decreto que lo regula también desde el año 2019. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Sí, bien, vale. Prefiero luego que haya preguntas. Bueno, solamente os voy a dar una pincelada de este plan estratégico de consumo responsable y el porqué. Evidentemente emana de la ley. Y emana de la ley, pero lo que pretende, dicho así en un resumen y una síntesis muy rápida, es integrar las dos líneas que tienen las políticas de consumo, como lo he dicho anteriormente, las políticas de información y defensa de las personas consumidoras y las propuestas de renovación de los hábitos de consumo que propone un consumo mucho más sostenible. Alguien dirá, bueno, todo esto suena muy bien, pero como que parece como que esto del consumo responsable es un concepto que se ha acuñado nuevo y de nuevo no tiene nada. O sea, el consumo responsable es lo que hemos hecho en otras épocas del año, en otras décadas, en otras épocas. Yo no digo de volver a los tiempos de antes, no que nadie me malinterprete. Yo soy progresista, vanguardista, me encanta que avancemos en todos los ámbitos y las facetas de la vida, pero no podemos seguir en un modelo lineal de producir y tirar, pensando que cuando se aparta de la lista, pues eso no va a ningún lado, y eso sí va. Lo sabemos los ayuntamientos, he estado también en un ayuntamiento de 16 años, y lo saben los productores, que además tenéis gestores autorizados, es decir, es algo complejo y los residuos cuestan también un dinero a la sociedad para poderlos gestionar. Por lo tanto, nuestro plan tiene unos principios generales para acomodarse a las medidas que están en él. El consumo local, el reto demográfico y la soberanía alimentaria en una región eminentemente rural como la nuestra, ¿no? Entonces, yo creo que en este sentido, lo digo ahí y lo comentábamos al principio, ¿no? En la conversación que teníamos. Mirad, el cambio climático, hoy estamos en Toledo a 31 grados. Estamos, como dicen en mi pueblo, víspera de los saltos. Yo víspera de los saltos es los días de más aire, de más frío, y además esto está afectando gravemente a la agricultura. Por lo tanto, la mitigación del cambio climático, la búsqueda del equilibrio demográfico, la relación campo-medio rural con la ciudad. La incertidumbre que se ha generado fruto de la pandemia, pero es que nos han metido a las puertas de Europa en una guerra, como es la guerra de Ucrania, y todos sabéis las consecuencias que está teniendo sobre la inflación y sobre todo también sobre algunos productos y alimentos. Por lo tanto, nos aconsejaban en Castilla-La Mancha bueno, pues tener este plan, esta estrategia de consumo, de promoción del consumo y de la producción local y regional. Hay una figura en Castilla-La Mancha y en España que se llaman los grupos de consumo. Estamos trabajando en un decreto de soberanía alimentaria. Los grupos de consumo son grupos de personas que se asocian en torno al consumo y a la demanda de productos agroecológicos, de cercanía, de todo tipo de productos. Y nosotros hemos querido darle también cabida en este plan, luego evidentemente regulándolo con una normativa. Estamos muy preocupados, más que preocupados, ocupados en fomentar el consumo de productos locales y de temporada. Yo creo que eso va precisamente con la labor que
tenéis los hortelanos, porque no se puede consumir cualquier alimento, cualquier producto, nos hemos acostumbrado. Yo tengo una hija de 13 años, la misma en el frigorífico y creemos que en cualquier época del año cualquier producto. En mi zona, que yo soy de allí, pues el albaricoque es ahí en mayo y en junio. Y el melocotón, bueno, el melocotón había hasta octubre, pero es que ahora hay melocotón todo el año, ¿no? Entonces, bueno, pues todo este tipo de cuestiones, este tipo de productos los tenemos que ir desarrollando, ¿no? Y bueno, pues esa idea de la soberanía, de la producción de los productos locales, yo creo que fomenta la economía en los pueblos y por lo tanto pues nos ayuda a afrontar el reto demográfico. También productos ecológicos, me alegra muchísimo saber que hay una cooperativa y que además tiene una producción eminentemente ecológica, pero yo creo que la tradición ecológica que tiene el mundo de la agricultura, Castilla-La Mancha es la región en España que más tierra destina a cultivo ecológico. Los datos dan la de Andalucía, pero se cuenta la dehesa, esto lo aprendí de Paco, del consejero, pero en Castilla-La Mancha somos la mayor superficie de producción ecológica de España. Pero ese consumo responsable, sostenible, esa producción de productos, pues bueno, todavía dista mucho esta tradición que tenéis, esta cultura que hay en el mundo agroalimentario, y que ahora comentaré también que adolece de comunicar y comunicar mejor. La gente del campo está haciendo las cosas muy bien, y sin embargo hay una perspectiva en el mundo de la ciudad pensando que se contamina, y el principal interesado en que no se contamine el medio ambiente es el agricultor y el ganadero. Eso lo digo aquí, lo diré en la ciudad y donde vaya, ¿no? Porque son los mayores interesados en que no haya cambio climático. Pero si os parece poco, a lo mejor en este sentido, lo que se pueda estar haciendo desde el sector agroalimentario, ya no hablemos del sector tecnológico, financiero o del conocimiento, ¿no? Ahí son campos que todavía queda mucho donde avanzar. Y luego hay otro principio que le llamamos el consumo consciente y del buen vivir. Esto va también con la vida en los pueblos, esto va también con una vida, yo diría que más tranquila, ¿no? Yo diría que fuera de los quehaceres, del mundanal ruido de una ciudad, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues aquí quiero hacer algo de autocrítica. No sobre lo que yo pueda decir, sino sobre el mensaje que tenemos que trasladar a la ciudadanía. Cuando hablamos de consumo responsable, yo no puedo cometer el error de venir esta tarde aquí a hablar de unas ideas como que parece que moralmente son mejor que otras. Y no es que no sean buenas, no es que no lo sean. O sea, yo todo lo que os pueda contar no es que no sea bueno. Pero no lo puedo contar desde esa autoría, ¿no? Que he puesto ahí, como esa superioridad moral de que ese consumo responsable, de que esos hábitos, son mejores, y que parece como que tenemos que renunciar a algún tipo de bienestar. Y es todo. Yo creo que nosotros tenemos que saber comunicar esos hábitos y estilos de vida, y que lo tenemos que comunicar como que es algo que nos mejora la vida a las personas, y desde luego que ayuda a la creación de empleo en nuestros pueblos, a mejorar la vida y a generar economía en nuestras ciudades y en nuestros pueblos. Por lo tanto, si dejamos esa superioridad y nos centramos en que esos cambios de conducta, para que sean bien recibidos, se presenten como evoluciones personales, colectivas, con capacidad de aportar a los ciudadanos y a las ciudadanas una vida más coherente en salud y bienestar, yo creo que estaremos ganando mucho y la gente va a entender mucho mejor de qué va esto de la producción y consumo responsable o sostenible. En definitiva, vida sencilla, buen vivir, en inglés sería el slow life. Hace años que se promueve a diferentes niveles, ¿no? Y yo creo que esa es la práctica que tenemos que tener como modelo de éxito frente a la vida basada en el consumo. La vida basada en el consumismo, yo creo que María Eugenia hablaba antes, y para mí ha dado unas nociones básicas que yo no puedo seguramente dejaros algo más allá, con eso de rayar el pan o de echarlo a los animales, o quiero decir, hoy en día los hábitos de vida han cambiado mucho, pero en el fondo, en la filosofía está en reducir nuestro consumo, en consumir lo que necesitamos
y desde luego también optar por cuestiones que puedan ser reciclables o reutilizables, ¿no? Y yo creo que la economía circular está por explotar como un desarrollo económico importante. Dicho esto, son dos de los principios que yo quería citar, de los muchos que tiene el plan estratégico. He querido traer a colación esta tarde aquí pues, bueno, la convocatoria de subvenciones de consumo responsable, ¿no? Yo creo que este tipo de charlas, de jornadas, están para ser operativas, para ser prácticas, y bueno, me gustaría que os tomarais nota, ¿no? La convocatoria normalmente suele salir para mayo o junio. Este año tengo, iba a decir el compromiso, no es el compromiso, tengo la orden del consejero de que antes de final de año o primero del que viene la convocatoria de estos 150.000 euros para proyectos, son proyectos hasta 15.000 euros, abarca todo el año, ¿vale? Son proyectos que apoyan iniciativas, son para entidades sin ánimo de lucro, puede ser una asociación, una fundación, una cooperativa. Las cooperativas son entidades de economía social, y bueno, yo os animo a que esas ideas que tenéis en la asociación de hortelano, como la ofrezco voluntariamente para echaros una mano, porque yo creo que este tipo de predicamentos, la idea que cuando me acababa con el consejero me decía, bueno, la filosofía está muy bien, pero ¿qué podemos hacer para que el tejido asociativo, la sociedad, pueda trasladar esas ideas, ¿no? Bueno, pues por eso creamos la convocatoria de consumo responsable. Son 21 las actividades financiables, con la combinación de ellas, son muchas. Yo os he recogido aquí unas cuantas, ¿vale? Pero la creación y promoción de grupos de consumo, a lo mejor no tanto, pero el tema de consumo de productos locales de calidad ecológicos y de estación, yo creo que entronca a la ingenia. El tema de consumo de proximidad, que se considera hasta 100 kilómetros. Todo el tema de los huertos, los aprovechamientos de excedentes alimentarios, que ahora hablaremos de ello, el tema de los mercados y bueno, y por qué no también el fomento de los hábitos de compra responsable o el uso eficiente de los recursos naturales, como pueda ser el agua, ¿vale? Que sepáis que esta convocatoria es el segundo año que la hemos puesto en funcionamiento, y que bueno, pues, vamos a financiar en torno a 20 proyectos. Hay asociaciones pues llevamos a nosotros este año, ¿no? Que vamos tanto en el instituto como en el colegio de los pequeños. No, está bien que me interrumpas. El tema es que toda la actividad que podéis hacer en el foro de la asociación son actividades que son susceptibles de ser financiadas por esta convocatoria, ¿vale? Es una manera de poderos ayudar a esa promoción que de manera, bueno, yo creo que justa e interesada pues podáis hacer de vuestros productos. Y bueno, hablábamos de desperdicio alimentario. María Eugenia hablaba de la ley. Hay una ley a nivel nacional que todavía no ha sido aprobada por el Congreso de los Diputados, ha sido aprobada por el Consejo de Ministros, ahora mismo está en tramitación. Nosotros en Castilla-La Mancha tenemos un decreto, pero nuestro decreto no abarca el tema de las pérdidas. Es una crítica que estamos teniendo de los comunistas y de las asociaciones de consumo, de que ni nuestro decreto ni nuestra futura estrategia está hablando de las pérdidas en origen, ¿no? Pero la ley que está preparando, en este caso el Ministerio de Agricultura, sí que habla de la prevención de esas pérdidas y de la redistribución de alimentos. Nosotros nos hemos centrado en la prevención y la redistribución de los alimentos en Castilla-La Mancha. Primeramente contemplando lo que era solamente la donación. Y en agosto de este año 2022, fruto de las reuniones del foro, las empresas de inserción de la región nos dijeron, nosotros está muy bien la donación, pero aquí hay un nicho de mercado. Los supermercados lo hacen, tú vas a adquirir un producto y lo adquieres bueno, pues de última hora, por así decirlo, a un precio menor, pero que cumple con todas las garantías sanitarias, ¿no? Esto, ¿cómo lo regulamos, ¿no? Aquí es un tema complejo al principio, porque bueno, ahí está sanidad y tal, pero bueno, nosotros no quisimos meternos en el Cebal y contemplamos en la
apartado de la redistribución de alimentos, y esto yo creo que es de bastante interés para el sector agroalimentario, contemplar la posibilidad de esa venta a un bajo coste. Esto en la hostelería lo están haciendo, hay incluso aplicaciones, que tú puedes comprar un menú a bajo coste, vas al restaurante, lo recoges, evidentemente no te lo van a dar a las 2 de la tarde, lo puedes a las 4 de la tarde, pero te lo puedes cenar, no te lo puedes comer al día siguiente. Bueno. Y esto también tiene que ver un poco con cambiar esos hábitos en el consumidor, ¿no? Nos han educado para ver las mejores manzanas, las mejores berenjenas, con el brillo, embolsadas, que ya nos sentamos en el tema del empaquetado y del plástico. O sea, por eso el tema de la venta directa fuera de envoltorios es mucho más sostenible, ya no solamente el tema de la comercialización, que no hay un transporte, no hay unas emisiones de CO2, sino que además, si no hay plástico de por medio, por mucho mejor. Los datos los ha dado María Eugenia, ¿no? En 31 kilos por persona per cápita en España, en los domicilios, en los hogares, ¿vale? No estamos hablando de las pérdidas en el campo, que son el 39%. El 42% de los alimentos, el desperdicio que se produce, lo hacemos los ciudadanos y ciudadanas en nuestras casas, de lo que compramos y tiramos. Y eso supone el 25% de todas las tierras que se dedican al cultivo, con lo que supone de utilización de recursos naturales, la tierra como la nuestra, la escasez de agua que tenemos y los costes que eso tiene. Son costes a nivel nacional e internacional, pues millonarios, ¿no? Para la agricultura. Pero lo que se tira a la basura, si hacemos esa extrapolación en Castilla-La Mancha, serían 61.000 toneladas. 250 euros son 500 millones de euros que se tiran, si hacemos una extrapolación de los datos que tienen. Son datos del Ministerio, nosotros en Castilla-La Mancha no los tenemos. Son datos del Ministerio de Agricultura, ¿vale? Son 500 millones de euros que se tiran a la basura por los ciudadanos. No se pierden en la hostelería, no se pierden en la distribución. La hostelería tiene en torno a un 12 o un 14% de desperdicio alimentario, la hostelería un 5%, es decir, la hostelería apenas se desperdicia. Y luego el tema del campo, sí que es verdad que hay un 39%, pero que no, y no es porque yo quiera quedar bien esta noche aquí, hay una variedad de factores importantes. Está el tema de la climatología, del cambio climático, pérdidas y cosechas que se pierden, todo eso está ahí, No, por eso yo creo que la ley no va a ir por si cumple o no, sino que yo creo que la ley lo que pretende es facilitar esa redistribución de esos alimentos que no han ido al mercado, en el canal normal, que no han ido en ese canal normal a un mercado y que tenemos que generar una normativa que permita esa redistribución, ¿vale? En Castilla-La Mancha la tenemos, pero falta también un paraguas en el ámbito nacional, ¿vale? Y luego todo esto, por qué no decirlo, con la paradoja de, a pesar de la evolución que hemos tenido en Castilla-La Mancha, en España, hemos reducido muchísimo las tasas de pobreza, pero siguen habiendo tasas de pobreza importantes en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma, hay gente que tiene verdaderos problemas para comer carne, pescado, frutas y hortalizas, que por cierto, en las curiosidades de los estudios, lo que más se desperdicia son las hortalizas y las verduras. Es lo que más se desperdicia. Es triste, pero es así, ¿no? Por lo tanto, está tirando uno de cada 3 alimentos con los costes que eso supone de producción, que yo os he dicho lo que su valor, pero yo no lo sé, los costes de producción que eso ha tenido en el campo, y que es trabajo, y que es tirar a la basura el esfuerzo, la sabiduría de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos. Es todo un trabajo y toda una sabiduría puesta al servicio de las personas y que realmente en la situación de pandemia que hemos vivido son quienes nos han sacado, por así decirlo, las castañas del fuego. Bueno, pues en el mundo hay 700 millones de personas que pasan hambre y nosotros estamos tirando las lechugas, las berenjenas, las
alcachofas, la fruta, la estamos tirando a la basura. Y a más, pues tiene una componente negativa sobre el propio medio y sobre la agricultura, porque todo ese desperdicio alimentario está generando el 12% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Para que os hagáis una idea, para aquellos de que piensen que si ya contaminan los chinos y los americanos, ¿para qué no voy a contaminar yo? Por supuesto, estoy radicalmente en contra de ese mensaje, y luego nosotros tenemos que hacer las cosas bien. Bueno, pues si los consumidores del mundo, con ese 42% de desperdicio alimentario que estamos generando, seríamos la tercera potencia, después de los americanos o los chinos. No sé quién es primero, pero después de Estados Unidos y después de China, los siguientes en contaminar somos los consumidores y consumidoras del mundo, tirando 1 de cada 3 alimentos a la basura. Y yo creo que son, bueno, datos y elementos a tener en cuenta, sobre todo en un foro como el vuestro, que sois pues, quienes realmente estáis poniendo, como decía anteriormente, vuestro trabajo y vuestro esfuerzo. Os he puesto ahí, luego si queréis, María Eugenia o Gabriel, os puedo pasar la información. Es primicia porque, sinceramente, lo he sacado de la estrategia que nos ha ayudado una consultora, pero esos son los datos extrapolados a Castilla-La Mancha del Ministerio, pero ahí está sumando el total, no solamente el desperdicio alimentario en los hogares, sino sumando también las pérdidas. Y según los datos del Ministerio, bueno, pues la cantidad se puede ir a 174 kilos, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta. Son datos que el Ministerio de Agricultura pues, maneja a la hora de elaborar la ley, que ahora mismo está en tramitación en el Congreso de los Diputados. Y eso sería el desperdicio por hogares en Castilla-La Mancha. 60.000, son más de 60.000 toneladas, ¿vale? Lo que tiramos a la basura los hogares en Castilla-La Mancha, y que con la estimación que hace el Ministerio de Agricultura de 250 euros, pues serían 500 millones de euros. Bueno, medidas. Varitas mágicas no tenemos, ¿vale? Porque yo creo que esto va también de sensibilización y de tener conciencia, ¿no? Pero, bueno, la Agenda 2030, Naciones Unidas dice, bueno, que hay que reducir a la mitad el desperdicio alimentario de aquí al 2030. Bueno, pues ya vamos mal. Ya vamos mal porque se ha reducido en torno a un 6 o un 7%. En España, no tengo datos, o no he tenido acceso a datos de otros países, la verdad. Claro, soy el director general de la Agenda 2030 y decir que estamos a la mitad y que no llegamos, pues no dice, no es hablar bien o es ser sincero. Y siendo sincero, yo tengo serias dudas de que de aquí al 2030 pues el desperdicio en el mundo se pueda reducir a la mitad. Pero en Castilla-La Mancha, que somos gente de campo, pues aprobamos una ley de economía circular en 2020. Hay una estrategia de economía circular, nos hemos comprometido a reducir el desperdicio alimentario a la mitad de aquí al 2030. Y el Gobierno de España en la ley está trabajando para reducir el 50% en los hogares y el 20% en el sector primario, en el sector agroalimentario. ¿Vale? Bueno, el mensaje me lo he puesto para el final, pero me he adelantado. Yo creo que todo esto ya lo he dicho. A mí me parece que el desperdicio es una anomalía que estamos generando las personas consumidoras y que va en detrimento, creo, de nuestros agricultores y agricultoras y los ganaderos y ganaderas de nuestra región. Es claramente una ineficiencia. Por lo tanto, tenemos un reto por delante desde las políticas de consumo a la hora de cambiar todo este tipo de hábitos y hacerlos más responsables. O se ha hablado del decreto, o se ha hablado de la futura estrategia, y os he hablado del foro, que yo creo que, haciendo el guante, a que podáis participar en el mismo, se puede formar parte como organización, como asociación, y en este caso,
Pues mirad, os voy a contar una campaña que hemos hecho con los hosteleros, ¿no? La primera reunión del... Voy concluyendo ya, me he perdido la noción del tiempo. Yo tampoco tengo reloj. No me pasa, pero os cuento esto porque es importante. Fruto de la participación y de la colaboración, en este caso de organizaciones empresariales como es la Asociación de Hosteleros de la Región, nos plantea, oye, está muy bien que vengamos aquí, que nos juntemos, que nos contéis lo del decreto, las medidas que podéis hacer, pero yo lo que veo en mi sector es que la gente no tiene una cultura de prevención de ese desperdicio. Y en España nos da vergüenza que el INASO, ¿cómo vamos a hablar de INASO? Eso no va. Yo digo, bueno, vale, ¿y esto qué podemos hacer? ¿Qué se os ocurre que podamos hacer? Porque el IVA realmente, la gente del sector como el vuestro, como el agroalimentario, pues sabe muy bien, está todos los días en contacto con el consumidor, sabe muy bien cuál es la demanda, ¿no? Y dice, bueno, pues esto es una cuestión de cultura. Bueno, pues hemos hecho una campaña esta Navidad y esta Semana Santa con la Asociación de Hostelería en las 5 provincias, donde hemos repartido no me sale la palabra, unos envases, iba a decir tapes, unos envases biodegradables. Hemos hecho mantelería, hemos hecho para el cubierto y hemos hecho una campaña de la mano de los hosteleros para pues cambiar esos hábitos en los restaurantes, evidentemente con una cartelería evidentemente para que en esos restaurantes se pudiera conocer. Y digo esto, y con esto ahora sí que ya concluyo, porque tenemos un decreto en Castilla-La Mancha recientemente, desde el año 2018, empezamos a ponerlo en marcha en el 2019, por el que se regula la concesión de distintivos a las mejores prácticas en materia de consumo y se crea un registro. Yo os animo a que visitéis el portal de consumo, consumo.castilla-la-mancha.es. Ahí vais a ver empresas, entidades, comercios más grandes, más pequeños, que tienen este distintivo. No sé si se ve bien, yo lo he traído aquí. Lo puede tener una entidad, lo puede tener un comercio, y esto es un marchamo de calidad, que desde el punto de vista de consumo dice y demuestra que ese comercio, esa entidad o esa empresa está produciendo o comercializando no cumpliendo las normas, que las cumple, las tiene que cumplir, sino porque está haciendo o fomentando alguna actividad que tenga que ver con el consumo responsable, desde la prevención del desperdicio alimentario o, con esto no digo más, la promoción de los circuitos cortos de comercialización, que estáis haciendo en herencia muy bien y desde hace mucho tiempo. Y luego me voy a meter en un jardín, y aprovechando que está aquí también de cooperativa, Tomás, esto fue en una jornada de las cooperativas agroalimentarias, y aprovecho para hacer también una crítica, ¿no? Voy a tratar de generar un detalle. Nos vendemos mal la gente del campo, hay que invertir más en marketing, en comunicación, en redes sociales, en imagen, porque en dignificar yo os pincho para generar una reacción, porque yo he visitado cooperativas agroalimentarias de aquí de la región, de la mano de mi compañera de Economía Circular, que tiene responsabilidad de residuos, ¿no? Y al principio, como que, uy, están aquí estos de desarrollo sostenible, estos de medio ambiente, a ver qué pasa aquí, que estos son los malos. Bueno, pues nada más lejos de la realidad, porque las cooperativas, la gente del campo, son los más circulares, o sea, son quienes están haciendo la economía circular, son los que nos pueden dar clases y hacer un máster de economía circular. O sea, cuando visitas una cooperativa y resulta que solamente le queda ya utilizar el agua para el riego, porque del subproducto tiene hasta 4 o 5 productos que está comercializando, que me expliquen a mí qué es la economía circular, para no dejar ningún residuo y que ya les queda, solamente nos contaban, como decir la cooperativa aquí, está muy cerca de aquí, tenemos un estudio de investigación con una universidad porque estamos a punto de poder utilizar el agua como que hacemos una masa que hacen con el subproducto de lo que no pueden vender en los canales de distribución,
son la economía circular. Claro, yo en la reunión le decía, pero bueno, esto no lo sabe la gente, estos ecologistas, los urbanistas, no lo digo en tono despectivo, lo digo en tono crítico, que no saben de qué va esto del campo. Bueno, hablan de la contaminación, de los agricultores, pero han venido aquí y saben de qué va esto. Pues que no lo saben, ¿y sabéis por qué no lo saben? Porque no se lo contamos bien, porque no tenemos un relato para contárselo bien. Se lo tenemos que contar bien, les tenemos que decir que el consumo responsable nosotros somos los primeros que lo estamos haciendo en nuestro pueblo. Que nuestros productores son los principales perjudicados del cambio climático, con las danas, las filomenas y los 31 grados que tenemos hoy en Toledo o aquí en Herencia, ¿no? Por lo tanto, en esas jornadas de las cooperativas agroalimentarias, en un estudio que yo creo que a lo mejor Tomás, no sé si que piso algo, pero esto está la Agenda 2030 y el impacto mundial por la sostenibilidad de grandes empresas y del sector agroalimentario. Esto yo no me lo he inventado, esto yo lo he traído aquí porque me parecía muy interesante y con esto concluyo. Las oportunidades que tiene el sector agroalimentario captando la gente que tras la pandemia ha crecido en sus criterios de compra en torno a la sostenibilidad. Eso es una realidad. Eso no lo dice el director general de Agenda 2030 de Consumo. Eso es una realidad. Se demandan cada vez más productos ecológicos. Manda narices que estamos exportando todo lo ecológico a Alemania. O sea, eso es así. Yo creo que Alfonso. Por lo tanto, hay una demanda creciente de productos ecológicos. Ha crecido la demanda y la gente se interesa más por consumir o está dispuesta a pagar más si el producto, en este caso, tiene prácticas sostenibles, y hay un 68% que está renunciando a determinadas marcas si sabe que hay alguna práctica que no es sostenible. El tema de la reducción del desperdicio alimentario, y la ley no va ahí por el tema de la sanción, la ley que está preparando el Gobierno de España va por innovar, apostar por la investigación para lo que hoy un alimento puede ser un residuo, el día de mañana eso sea un producto. Esa es la piedra angular, y en eso todavía nos queda un camino un camino que recorrer, porque es verdad que para encontrar ese subproducto hace falta investigación, innovación para poderlo transformar. Y sinceramente, de economía circular, yo creo que con todos esos millones, yo ya no sé ni la cifra, es lo que menos me preocupa. Aquí habla de 1,8 billones con B, de lo que la economía circular y el aprovechamiento de lo que hoy puede ser un residuo, mañana es una fuente de riqueza para las empresas, sean empresas pequeñas, grandes o medianas. Y con esto termino y bueno, yo espero que ahora, pues, si alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión, yo creo que como me he pasado de tiempo que vamos a dar paso a Tomás, yo puedo responder, y si no después, porque he venido a quedarme también creo que hay ahora alguna de las cosas que vamos, creo que ya que vienes. Tienes que conocer muchos productos, no solamente por las listas, sino bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta o pasamos a más. O todo está claro. La parte clara está claro, Ramón, ¿eh? Bueno, pues cuando quieras, más. Ahora el segundo ponente que nos acompaña es Tomás Merino, responsable técnico de la Fundación de Cooperativa, y que tratará la situación de los mercados mundiales del sector agroalimentario. A ver qué puede explicar efectivamente el sector hortícola, la ruta de la verdura y hortalizas. A ver si de esta jornada sacamos que alguien
empiece algo. Bueno, ya lo verás. Cuando quieras, Tomás. Buenas tardes, buenas noches ya. La verdad es que para mí es un verdadero placer estar en mi casa, en mi pueblo, porque además, Ramón, tengo que decir que hoy estoy contribuyendo a la huella de carbono porque es el primer día que no he tenido que coger el coche en todas las semanas. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues gracias por invitarnos, Gabriel, a cooperativas agroalimentarias, a la cooperativa, al Consejo Local Agrario, gracias por hacer que estemos esta noche aquí. Cuando Gabriel me llamó por teléfono, le dije que vaya reto que nos ponía para esta noche, porque la verdad, precisamente la situación mundial del mercado agroalimentario con la que está cayendo, la verdad es que es un tema bastante complicado. Pero bueno, vamos a intentar contaros cuál es la situación que desde el punto de vista estamos viendo en el cooperativismo agroalimentario y vamos a aterrizar un poquito en sectores que son claves dentro de lo que es la economía de Castilla-La Mancha y a nivel español, ¿no? Bueno, para mí lo más importante es empezar a contextualizar qué es el sector agroalimentario y qué representa el sector agroalimentario dentro de lo que es la economía española. Y ahora iré un poco al tema más adelante, al tema que comentaba Ramón en torno al tema de ponernos en valor. ¿Vale? Ponernos en valor porque ese es un tema bastante importante y que tradicionalmente, yo que soy hijo de agricultor, mi padre fue agricultor, mis abuelos fueron agricultores toda la vida, y la verdad es que siempre hemos tenido en todas las familias ese comentario de, hijo mío, la agricultura está aquí, el campo está aquí, dedícate si puedes a otra cosa. Entonces hemos tendido generación tras generación en banalizar lo que es el sector agroalimentario, la agricultura, la ganadería, y es un sector demasiado importante para la economía de este país como para que represente lo que representa hoy en día. Ahí veis algunos datos que hablan de lo que es la economía, lo que representa dentro del peso de la economía del sector agroalimentario. Aproximadamente representan algo más del 9% del valor total de la producción agraria nacional, del Producto Interior Bruto nacional. Representa el 12% de toda la economía del sector agroalimentario de la Unión Europea. Somos la cuarta potencia de la Unión Europea en materia del sector agroalimentario. Y en exportaciones dentro del sector agroalimentario, pues estamos batiendo récords. Hemos conseguido exportar en el año 2021 más de 61.000 millones de euros. Es decir, esto es algo muy importante. Y lo tenemos que poner así, lo tenemos que poner en valor y lo tenemos que dejar sobre la mesa. Porque cuando hablamos de sector agroalimentario, cuando hablamos de agricultura, de ganadería, cuando hablamos de cooperativas, tenemos que hablar precisamente de esto. De valorizar verdaderamente lo que pesamos económicamente. Porque al final, cuando demuestras lo que pesas, eres capaz de estar en la mesa de toma de decisiones. Y tu capacidad de poder se mide también por lo que pesas económicamente en los sectores productivos. Entonces, bueno, pues un sector como la agricultura, como la ganadería, que venimos de la situación que venimos de atravesar durante el año 2020, 2021, y todavía parece ser que venimos arrastrando la pandemia, pues siempre hemos sido esenciales y a través de un decreto nos regulan que efectivamente somos un sector esencial para la economía. Pero siendo así, no pesamos lo que realmente somos. Porque si lo vemos desde el punto de vista de lo que somos, sin vosotros no podemos. Y eso es muy importante. ¿Vale? Sois las personas que os dais y que os dedicáis a darle comer al mundo. Y esto lo tenemos que poner en valor todos los días desde que nos levantamos por la mañana. Y lo ponemos muy poquitas veces en valor. Sin agricultores, sin ganaderos, sin industrias agroalimentarias, sin cooperativas, no hubiéramos sido capaces de comer durante la pandemia. Esa es una realidad. Y no nos ha faltado absolutamente ningún producto agroalimentario. Pero nos enfrentamos a una situación que la verdad que está lastrando y está condicionando mucho, sobre todo la situación actual. Y estamos pensando mucho en la crisis que nos viene heredada y que estamos viviendo por la crisis
se da hoy por hoy en Rusia, entre Rusia y Ucrania, con la guerra, con la invasión que se está produciendo por parte de Rusia en Ucrania. Y hablar de mercados internacionales es empezar a hablar de un factor que vivimos todos los días, todos y cada uno de nosotros, que es la incertidumbre. Eso es claro, hoy en día, tal y como está el sector agroalimentario. Para contextualizar un poco la situación a la cual nos enfrentamos en el sector agroalimentario, luego ya, si queréis, me preguntáis lo que estiméis oportuno, pero nosotros lo vamos a ver desde un punto de vista de cuál es el entorno al cual nos estamos enfrentando hoy por hoy en el sector agroalimentario. ¿Qué es lo que está pasando para que la situación esté como está? Todo el mundo sabemos la situación que tenemos en las empresas, todo el mundo sabemos las circunstancias externas que nos están llegando, pero a mí me gustaría sentarme en esas 5 cosas que están ahí en el macroentorno. En los factores de carácter económico, en los factores de carácter tecnológico, los políticos, los internacionales y los sociales, que desde mi punto de vista son claves y que están condicionando hoy por hoy la situación actual de los mercados mundiales del sector agroalimentario. Os voy a hacer una visión bastante rápida, porque la verdad que esto daría para seguramente toda la jornada de agricultura, para estar hablando con cada uno de los sectores productivos, pero vamos a hacer una visión bastante rápida de qué es lo que está pasando. Voy a empezar con la parte de los factores económicos. Fijaos, voy a intentar ser lo más llano, lo más coloquial posible hablando de esto. Vivimos una situación donde ahora mismo tenemos paridad euro-dólar. ¿Vale? Y vosotros diréis, ¿y qué tiene que ver esto con el sector agroalimentario? Pues tiene que ver mucho. Tiene que ver muchísimo. Porque Estados Unidos juega un papel muy relevante en todo lo que son las estrategias que hay a nivel mundial en torno al sector agroalimentario. Entonces, está condicionando hoy por hoy el precio de los productos agroalimentarios. ¿Qué deciros del tema de los precios energéticos? El encarecimiento que estamos viendo de los precios energéticos y sobre todo la elevada dependencia que tenemos. Somos un país que siempre hemos tenido la principal energía posible, que es el sol, y llevamos unos cuantos años intentando gestionarla y que no sabemos todavía gestionarla adecuadamente porque en torno a ella se están generando muchos oligopolios y eso es un tema también muy importante a tener en cuenta. El tema de la logística y el tema de los transportes. El hecho del encarecimiento de los combustibles, por ejemplo, ha hecho que se encarezca todo lo que es el transporte a nivel interno. El transporte nacional, el transporte que estamos haciendo prioritariamente a través de camiones, se nos ha encarecido una verdadera barbaridad. Pero hoy por hoy somos capaces de comercializar perfectamente en Alemania, como estaba comentando anteriormente Ramón, este aceite de oliva, y no somos capaces de comercializarlo a lo mejor en nuestro pueblo. ¿Vale? Y eso es un tema también importante. Somos capaces de llevar, por ejemplo, a Indonesia ese aceite de oliva y no somos capaces de llevarlo a Alcázar de San Juan. Entonces, esto, cuando arranca la pandemia y se produce los problemas en el canal de Suez, generan un problema muy importante derivado de todo aquello que tiene que ver con el encarecimiento de los fletes. Los fletes vienen a ser todos los costes que están ligados al tema del transporte marítimo. Bueno, pues todo lo que tiene que ver con el transporte a nivel internacional de productos agroalimentarios se ha disparado. Se ha disparado, pero a unos pasos agigantados y de una manera totalmente desproporcionada. Otro tema también a destacar es el tema del continuo incremento de la inflación. Estamos en niveles que hace décadas que no existían en este país. Tenemos ahora mismo en el mes de septiembre una inflación de un 8,9% y la inflación subyacente, que es la que descuenta todos los productos que son más, digamos, más volátiles en cuanto al tema de la variación en el día a día, como puede ser el tema del coste de la energía, pues estamos en el 6,2%. Pero hay un tema muy importante que ahora lo diré más adelante, y es que los alimentos, lo que estáis produciendo vosotros, están por encima del 14% de inflación. Ese es un tema también muy importante a tener en cuenta y que está condicionando y que está lastrando los mercados internacionales. El continuo incremento de tipos de interés. Estamos viviendo, especialmente en mitad del año pasado hacia adelante, una crisis de poca certidumbre en torno al tema de los mercados financieros, y eso está provocando pues, que a nivel de la Reserva Federal estadounidense y a nivel
el Banco Central Europeo, pues en lo que va de año, pues están produciendo unos incrementos bastante importantes sobre la subida de tipos. Como bien sabéis, la subida de tipos de interés frena el crecimiento económico de cualquier país. Y por tanto eso también tiene un efecto directo sobre el sector agroalimentario. Estamos viviendo una crisis de demanda y una crisis de oferta. La crisis de oferta que nos está provocando hoy por hoy la situación económica, nos estamos encontrando con falta de productos agroalimentarios en determinados mercados, porque no podemos llegar a ellos por el tema del encarecimiento de precios, el encarecimiento de los costes de transporte, y eso está provocando reducciones de consumo y también un efecto inflacionario sobre esos propios alimentos. Y luego tenemos otro factor ligado al tema del gasto público. Estamos viviendo una política expansiva, como que nos viene heredada desde la situación del COVID, en marzo del 2020, donde se ha incrementado muchísimo tanto el gasto público como todo aquello que tiene que ver con la deuda pública. Entonces, estos son factores bastante importantes a tener en cuenta. Ahí os pongo del Banco de España, que simplemente para que veáis un poquito la situación y las previsiones que están barajando ahora mismo en cuanto al tema del recalentamiento de la economía a nivel nacional. Entonces, estamos en una situación donde se prevé que unas tasas de crecimiento en torno al 4,5% para este año van a ir hacia abajo. Se prevé que incluso que la inflación puede provocar un parón de la economía y provocar en el año 2023, espero que no, que podamos entrar en una situación de paro e inflación. Y eso es un tema bastante importante y un problema económico muy relevante. Y hay otra cosa que a nivel económico también tenemos que tener en cuenta. Estuvieron aquí también. Que es el dominio que China está teniendo sobre el tema de los mercados internacionales. Ahí podéis ver todos los puntitos que veis en rojo son puntos de dominio del mercado chino en cuanto a puntos donde se están descargando productos agroalimentarios. El poder hegemónico que China ahora mismo tiene en el mundo es impresionante. Es impresionante, es espectacular. Y eso nos está lastrando muchísimo dentro de lo que es el sector agroalimentario. Ahí veis el tema de la subida que comentaba de los tipos de interés. Ahora mismo, en el 2022, estaríamos en el 1,5% en el tema del Euribor dentro de lo que es la Unión Europea, y se prevé que la Reserva Federal norteamericana podría llegar incluso al 2,5%. ¿Qué pasa en cuanto a factores sociales? Si sigo hablando del concepto de nuevo retorno al cual nos enfrentamos. Bueno, pues en el tema de factores sociales, bueno, sigue existiendo el tema de la inflación en la cesta de la compra, como anteriormente comentaba, 14,4% al mes de septiembre en productos agroalimentarios. Eso es una verdadera barbaridad. Y eso lo estamos sufriendo todos en nuestra casa, en nuestros bolsillos, en nuestro día a día, lo estamos sufriendo de manera desmesurada. El encarecimiento de la energía, que nos están vendiendo a un platillo, que todo viene como consecuencia de la situación que se está produciendo de la invasión de Rusia en Ucrania, lo quiero llamar así porque yo escucho un día tras de otro hablar de guerra y yo no lo considero una guerra, yo lo considero una invasión. Entonces lo quiero llamar por su verdadero nombre. Entonces el encarecimiento no solamente está veniendo de eso, el encarecimiento está veniendo de una serie de factores que ahora voy declarando y que tiene mucho que ver con todos los oligopolios que hay establecidos en el mercado y que tiene también mucho que ver con esa situación que veíais antes de China y que tiene que ver con otro tipo de situaciones asociadas a grandes. Y es un tema bastante importante, que todos estamos viviendo la situación de la pandemia. Yo esta mañana al mediodía tenía 32 grados en la puerta de mi casa. Eso es inviable. Mantener una agricultura que sea rentable, que sea sostenible. Y cuando hablamos de cambio climático y hablamos de conceptos de sostenibilidad, llevamos muchos años hablando del concepto de sostenibilidad y solamente hablando del concepto de sostenibilidad medioambiental. Pero la sostenibilidad tiene que ver también con otras dos patas muy importantes. La primera es la económica y la segunda es la social. Sin sostenibilidad económica no hay sostenibilidad medioambiental y sin sostenibilidad económica no hay sostenibilidad social.
Y eso es muy importante que lo tengamos presente. ¿De acuerdo? Hay otro tema también a destacar en el tema de la incertidumbre social que vivimos, que es el tema del Internet de las cosas. ¿Qué es esto del Internet de las cosas? Internet de las cosas todos estamos viendo, a mí me gusta muchísimo caminar, andando muchísimo por el campo siempre que puedo y cada vez vemos más generadores de energía solar, cada vez vemos más placas solares en las explotaciones agrarias y cada vez vemos más tecnología en las explotaciones agrarias. Hoy nos podemos estar yendo en el verano a la playa y desde la playa estar controlando el riego de la explotación. Cada vez tenemos más facilidades para poder hacer estas cosas. Bueno, pues eso es el Internet de las cosas. Cada vez la tecnología nos permite trabajar de una manera más eficiente el trabajo en las explotaciones agrarias. Hoy por hoy podemos tener una explotación de 20, 30, 40 hectáreas que están haciendo riegos localizados en determinadas zonas de la explotación y eso también es importante y eso tiene mucho que ver con el tema del Internet de las cosas. El tema del envejecimiento dentro del sector agroalimentario. Si hiciésemos ahora mismo un sondeo de la gente joven que tenemos aquí, pues probablemente el rango de edad estaríamos de los 45-50 años para arriba en esa mayoría. Este es un problema, tenemos un gran problema en el sector agroalimentario porque no tenemos un relevo generacional. Me alegra escuchar a Eugenia que dentro de la huerta hay. Me alegra escucharlo porque de verdad es un problema estructural porque en la ganadería no lo hay. Hay que pensar, o pensar de las cooperativas agroalimentarias, algo hay que pensar para que haya ese relevo. Bueno, hoy casualmente, hoy y ayer, estamos desarrollando en cooperativas agroalimentarias el tercer encuentro de jóvenes cooperativistas a nivel nacional en Madrid. Para gente que ya está y gente que se está incorporando a la agricultura. ¿Vale? Es decir, que Castilla-La Mancha está a la cabeza y los datos de la Consejería la testiguan y para ello la tema de incorporación de jóvenes. ¿Qué luego ocurre? Porque el relevo generacional del sector agro es muy complejo porque la rentabilidad es muy baja. Eso es una realidad. Vivimos otro tema muy importante que es la atomización. En el sector agroalimentario somos demasiadas personas tomando decisiones dentro del sector agroalimentario. No tenemos una estructura de toma de decisiones que esté polarizada y sin embargo cuando salimos fuera de las cooperativas y salimos fuera de la industria agroalimentaria sí que tenemos núcleos de poder bastante importantes. Hay una visión importante a la de economía social. El tema de las cooperativas agroalimentarias hay muy poco relevo generacional, solamente hay un 5% de jóvenes menores de 40 años, hasta 40 años somos jóvenes agricultores en esta tierra, y es una alegría que como 40 años podamos ser jóvenes agricultores, y eso es un tema también que tenemos que poner en valor de alguna manera, es decir, que con tan poca gente como forma parte de las cooperativas, que son cerca de 160.000 familias, pues que haya alrededor de 5.000 jóvenes que quieran seguir trabajando, pues eso es importante, pero es que son pocos, son muy pocos. Y eso es un tema que tenemos que trabajar y hacer mucha pedagogía. Y desde los ayuntamientos, desde las organizaciones agrarias, desde todas las estructuras que tengamos, tenemos que unificar este tipo de discurso, porque tiene que estar dentro de lo que es la estrategia para cambiar la situación a la que nos enfrentamos, porque dentro de 20-30 años probablemente no tengamos gente que esté dando ese mundo. Eso es una realidad. La ralentización y la pérdida de poder adquisitivo de las familias, especialmente en las clases más bajas. Está bajando a pasos agigantados el tema de la renta disponible. Está bajando a pasos agigantados. Es otro tema que tiene que ver mucho precisamente con esto, con el incremento del precio de los alimentos. Fijaos ahí, desde marzo de 2020 hasta febrero de 2022, productos básicos a nivel mundial, ¿cómo se han encarecido? El azúcar cerca de un 62%, los lácteos un 39%, los cereales cerca de un 50%, aceites un 136%. Viniendo de campañas como las que venimos, es decir, que todavía no hemos empezado a recoger la campaña actual. Y el tema de las carnes cerca de un 14%. O sea, que vivimos una situación bastante compleja en este sentido. Y luego nos enfrentamos a otro tema también a nivel mundial muy importante, y es el tema del continuo incremento de la población. Hoy por hoy, aunque pensamos y vivimos en una zona, vivimos en España, que el conjunto de la población no viene prioritariamente por el tema de la inmigración,
En Europa somos el continente más envejecido que existe en la Tierra, pero la realidad es que la población mundial está creciendo y la población mundial hay que alimentarla. Se prevé que para el año 2050 aproximadamente el 54% de la población mundial esté concentrada entre todo lo que es Tailandia, India y China. Y eso es brutal, es un movimiento de población brutal. Y hay un dato más escalofriante todavía que ese, y es la situación que está viviendo ahora mismo toda la zona del norte y del centro de África, donde puede darse una circunstancia bastante importante y bastante deprimente por la situación que se está dando por la falta de cereales, en cuanto a que se puede estar produciendo, si no se ha producido ya, una hambruna bastante importante. Y esto es algo que nos afecta también a nosotros, por muy lejos que pensemos que estén estos países. Nos está afectando de manera directa porque al final lo que estamos produciendo hoy aquí, mañana se está comiendo en cualquier mesa de cualquier parte del mundo. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Yo, antes de ayer, estaba en una cooperativa cerca de por aquí y estábamos hablando de un tema que tiene que ver con el tema de desarrollo de una memoria de sostenibilidad y bueno, pues coincidí que la comercial acababa de llegar de Japón. Bueno, pues me estaba comentando la situación que hay en Japón ahora mismo con el tema de, en este caso, la comercialización de vino. En Japón han empezado a comercializar, por ejemplo, el vino en lata, cosa que aquí no somos capaces de hacer. Estamos cambiando la manera de hacer las cosas y tenemos que ir adaptándonos a estas circunstancias. Y tenemos que ir adaptándonos a lo que la población va necesitando y a los segmentos de mercado a los cuales nos tenemos que enfrentar. Y eso tenemos que empezar a pensarlo. Tenemos demasiado ego cuando nos ponemos a trabajar en el momento en el cual tenemos que tomar decisiones en nuestras explotaciones, en nuestras cooperativas, en nuestras sociedades limitadas, en nuestras agrupaciones de productores, y no pensamos que más allá de nosotros tenemos que empezar a diferenciar cuáles son las necesidades que tienen los mercados. Tenemos que segmentar cuáles son las necesidades que tienen los mercados. Eso es muy importante. Porque no es lo mismo comercializar productos en el centro de África que comercializar productos en Chile. No tiene nada que ver. Y tampoco tiene nada que ver con la comercialización de un producto en Alemania. Es que no tiene nada que ver. Igual que no tiene nada que ver la comercialización de un producto local a un producto en una zona rural. Tenemos que hacer una segmentación de mercados. Y eso también tiene mucho que ver a la situación que estamos viviendo dentro de los mercados internacionales. ¿Qué está pasando en cuanto a factores geopolíticos y factores de carácter internacional? Ahí os he puesto la Tierra y un juego de ajedrez. Y ahí veis que se vende. Pues sí, esa es la realidad que estamos viviendo en el mundo. El planeta está muerto. Así, de duro y de cruel. Porque se están produciendo movimientos geopolíticos muy importantes que tienen que ver con cosas tan sencillas y tan banales como tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la gestión del agua. Hoy, a estas horas, en Etiopía, pues probablemente no habrán cargado el agua en muchas zonas en todo el día. Nosotros tenemos, donde comentaba Ramón anteriormente, tenemos restricciones. En esa zona concretamente tenemos restricciones en cuanto al caudal de agua que tenemos para las explotaciones agrarias. Tenemos restricciones, tenemos una limitación de metros cúbicos por año. Aquí, igual, tenemos restricciones con toda la sequía que estamos viviendo. No es normal que a estas alturas, que ya dentro de poco tenemos que estar pensando en la siembra del cereal, que tengamos las temperaturas que tenemos. No es razonable. Es decir, esto nos termina condicionando. Tenemos una lucha de intereses en torno a la paz muy importante dentro de Europa. Se nos ha olvidado los orígenes de la paz, que era garantizar la sostenibilidad de las explotaciones agrarias y la vida en el campo y en la agricultura y en la ganadería. Es decir, estamos ahora hablando de ecosistemas, estamos hablando de un montón de cosas, estamos hablando de la agricultura verde y se nos está olvidando, como decía Ramón anteriormente, porque el principal ecologista que tenemos hoy por hoy en el mundo es el agricultor y el ganadero, que son los que miran
al milímetro que no exista ni un solo gramo de desperdicio agroalimentario. Por tanto, ahí hay un montón de luchas de poder que están ahí. ¿Y qué decir de la ley de la cadena agroalimentaria? La ley de la cadena agroalimentaria está teniendo avances, pero todavía no se consigue lo más relevante, que es garantizar el coste de producción de los productores. No se puede garantizar el coste de producción de los productores. ¿Cuál es el coste de producción de las explotaciones que tenéis vosotros en estos momentos? ¿Cómo garantizamos eso? Es decir, hay mucho trabajo que hacer en eso. Vivimos una situación bastante turbulenta en cuanto a la situación geopolítica que vivimos. Hace escasos días hemos tenido por enésima vez un cambio en la presidencia del Reino Unido. La situación en Estados Unidos, que no termina de... Estados Unidos ha sido siempre una hegemonía y ha asumido siempre un liderazgo económico y un liderazgo político muy importante, y no termina de tener ese núcleo de poder que siempre ha tenido. Estamos viviendo cambios de una potencia muy importante como es Italia, que no sabemos qué rumbo va a tomar a partir de ahora, la crisis que comentaba anteriormente en África, la situación en Iberoamérica, donde el mercado de cereales pues, está bastante convulso, los movimientos geopolíticos que allí están viendo están bastante revueltos, la crisis de Corea del Norte, que continuamente una y otra vez nos estamos encontrando que está lanzando misiles al mar de Japón y está amenazando con algo que no sabemos si llegará a puerto o no, que esperemos que no. La invasión de Ucrania, que ha generado una tormenta en todo lo que tiene que ver con la crisis de las materias primas, pero esto no es una circunstancia que se haya producido con la invasión, es decir, es algo que ya veníamos del pasado, veníamos heredando ya de años anteriores. Todo lo que es la crisis energética de Europa, y recalco el tema de Europa, porque aquí hay un interés muy claro, es decir, mientras que Europa nos estamos debatiendo con el tema del gas, ahora estamos intentando tener un corredor para llevar un gas a Alemania, todo lo que tiene que ver con el consumo de gas, porque dependíamos mucho, nosotros en el caso de España, de Argelia, y en el caso de Alemania, dependía mucho de Rusia, pero aquí hay muchos intereses geopolíticos creados en torno al gas. A Estados Unidos no le interesa bajo ningún concepto, que Europa solucione el problema del gas. Bajo ningún concepto. Y esto nos está afectando también al sector agroalimentario, porque todos tenemos una factura de la luz en casa que tenemos que pagar, y en el pool por el cual nos hacen la valoración del precio de la luz, nos están condicionando en todo momento, siempre nos están condicionando de que dentro de ese pool y dentro de ese precio también está valorado el gas. Y esto también lo tenemos que tener en cuenta. Y en las explotaciones agrarias también está teniendo un peso importante el tema del gas. Aunque se hayan hecho grandes avances por intentar hacer la excepción ibérica y todo lo demás, pero que la crisis que se está produciendo en torno al gas y en torno al tema del petróleo es bastante relevante porque hay muchos intereses creados. Meses atrás, por ejemplo, empezamos a ver que el precio del petróleo empezaba a caer. Bueno, pues recientemente, en el mes de septiembre, la OPEP ha decidido hacer una restricción en cuanto al tema del consumo. Ha hecho una restricción del volumen total de crudo que va a sacar al mercado. ¿Vale? En paralelo, sabéis quién está en la OPEP, lidera Arabia Saudí, está Irán, está Venezuela, nos encontramos este tipo de países y curiosamente en ese apoyo también está la Rusia. Curiosamente, aunque no forma parte de la OPEP. Luego en la Unión Europea nos encontramos con una situación donde no terminamos de tener una política fiscal única y mucho menos una política energética. Hace falta mucho liderazgo. En el sector agroalimentario hace falta mucho liderazgo, pero a nivel europeo hace falta mucho liderazgo porque hay muchas luchas de intereses y muchas luchas por intereses de carácter económico. Y luego el año 2023 lo tenemos como un año electoral. Es decir, lo tenemos a la vuelta de la esquina y esto, lógicamente, va a condicionar y nos va a afectar. ¿Factores a nivel tecnológico? Pues factores a nivel tecnológico voy a citar el tema de la digitalización, que hablaba antes de él, el tema de la sostenibilidad, que también lo estaba comentando. Cada vez las empresas del mundo agroalimentario tienen menos capitalización.
financiación. Es decir, tenemos un problema importante dentro de las empresas del sector agroalimentario y los fondos propios son relativamente bajos. Ese problema en las cooperativas no lo tenemos. Las cooperativas son empresas generalmente solventes porque tienen un respaldo muy importante a través de la base social. Hay muy poquita concienciación de la importancia que tiene el I+D+I dentro del sector agroalimentario. Siempre solemos decir que la investigación y el desarrollo lo dejamos para otros. Cuando a ellos les funcione y les vaya bien, entonces ya nos meteremos nosotros, ¿vale? Y bueno, por ejemplo, como el que comentaba antes Ramón, pues, por ejemplo, está generando de que los subproductos que antes se tiraban como al suelo simplemente para abonar la tierra, pues ahora se estén utilizando como pasta para alimentar el ganado. Y eso es muy importante porque estás haciendo de un subproducto una valorización del producto. Eso se puede hacer con las lías, esas cosas se pueden hacer con las lías, se pueden hacer con los orujos, se pueden hacer con los albedujos. Hay muchas funcionalidades que podemos hacer. Aquí hay cooperativas agroalimentarias, aquí está la cooperativa de aceite. ¿A cuánto estamos vendiendo los albedujos en una cooperativa de aceite? En muchas ocasiones hasta los estamos regalando. ¿Vale? Eso es un tema muy importante porque podemos trabajar. Por tanto, esto es un reto muy importante y que está afectando a los mercados internacionales del sector agroalimentario. El cambio en los modelos de consumo tecnológico hoy en día, especialmente la generación que viene detrás de nosotros, prefiere comprar un producto en China y quiere tarde 48 horas en llegar, salir por la puerta de su casa e ir a la cooperativa a comprar el producto, que va a tardar 15 minutos. Somos así, es decir, la realidad que vivimos es esta. Y luego, pues el tema de los componentes, los microchips. Este es otro tema bastante importante que también nos está afectando al sector agroalimentario y que tenemos que tener en cuenta para ver cómo evoluciona. Hoy el 67% de la producción de microchips a nivel mundial está en Corea, en China y esto es un tema a tener en cuenta porque nos está afectando de cara al tema del desarrollo tecnológico del sector agroalimentario. En definitiva, todos estos factores, que no son pocos, están generando desde hace ya algunos años una tormenta perfecta. Es decir, cuando te levantas por la mañana y pones la radio, lo primero que hace es darte el papel de la situación de lo que estamos viviendo en Ucrania. Suele ser de las primeras cosas que escuchamos en radio, pero no nos cuenta muy poco de todo el resto de cosas. Y el resto de cosas nos están afectando también al sector agroalimentario. Entonces, dicho todo esto, pues vamos a ver un poco, a grosso modo, no sé qué tal voy de tiempo. No sé. Si no, bueno, no me queda demasiado, ¿eh? Voy a entrar en contaros un poquito sectores que, bueno, o sea, que son nuestros, que son de nuestro pueblo y ver cómo está afectando toda esta situación a productos que en breve vais a empezar a recoger, a comercializar y que es lo que se afecta dentro de lo que es la situación y las turbulencias que tenemos dentro del sector agroalimentario. Bueno, en el sector de cereales, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues en el sector de cereales, fijaos, ahí podéis ver, en el gráfico de la izquierda, podéis ver cuál ha sido la evolución en cuanto a las existencias mundiales de cereales. Las existencias mundiales de cereales están en un continuo retroceso. Los cereales es el principal componente de la alimentación humana a nivel mundial. Esto es así. ¿Vale? Y nos estamos encontrando que pese a esa caída, tanto del trigo, del maíz y de la soja, que en cuanto a volumen de existencia, nos estamos encontrando que el incremento, mejor dicho, del consumo a nivel mundial de cereales está teniendo un crecimiento bastante exponencial. Entonces nos encontramos una situación, una tormenta perfecta, porque generalmente en el mercado de cereales quien actúa e interactúa con ellos generalmente son gobiernos de carácter nacional. Hay mucho interés por garantizar que el cereal sea un alimento básico dentro de los gobiernos nacionales y que permita pues, que países como Tanzania, como Argentina, como Ecuador, como Turquía tengan cereales para poder alimentar a la población. Es decir, siempre han sido y van a seguir siendo un componente básico. Entonces hay muchos intereses creados en torno a esto.
como decía anteriormente, el tema de la paridad euro-dólar está afectando claramente al tema del mercado de cereales. El mercado de cereales trabaja mucho el mercado de futuros y está condicionado mucho por el tema de la paridad del euro-dólar. Ahí veis lo que comentaba anteriormente, con el tema de la paridad del euro y el dólar. Fijaos, una situación que es una noticia que salió el mes pasado con el tema de que la OPEP decide reducir la producción de petróleo. Esto ha tenido un impacto directo en la producción de petróleo y al día siguiente tuvimos un encarecimiento de la gasolina y del gasoil en nuestras gasolineras. Esto ha tenido un impacto directo sobre nuestros bolsillos y también sobre las explotaciones que tenéis. El tema de la evolución del precio del gas, ahí veis cómo se ha ido encareciendo de manera paulatina desde el año 2019 el precio del gas y cómo se ha incrementado en menor medida el barril de Brent, que es cómo cotiza el petróleo dentro de lo que es Europa. La cuenta de resultados cuadra perfectamente a nivel mundial, es decir, cuadra perfectamente. Fijaos ahí la situación de cuáles son los principales productores de gas. Estábamos poniendo mucho el foco en la situación de Rusia. Fijaos, ¿dónde están los intereses? El principal productor de gas lo tenemos en Estados Unidos, que son los principales interesados en que la crisis que se está produciendo entre Rusia y Ucrania y el problema que tenemos en Europa en torno al gas no se solucione. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Es una realidad porque ellos son capaces de traer gas licuado a Europa y son capaces de poder meternos ese producto dentro de Europa. Desde nuestro punto de vista consideramos que es algo muy importante. Fijaos, Irán. Irán tiene un interés muy importante también en la situación geopolítica que estamos viviendo ahora mismo en Europa con la situación de la crisis y tiene muchísimo peso específico a nivel de la comercialización de gas. Entonces tenemos ahí una serie de países que están condicionando mucho la situación que estamos viviendo directamente en el sector agroalimentario y que tiene mucho que ver con el tema del incremento del coste de la energía. ¿Qué pasa con el tema de los fertilizantes? Pues el tema de los fertilizantes, solamente voy a dar un dato. Rusia suministra el 20% de los fertilizantes a nivel mundial. Eso ha generado un incremento de precios brutal. En el mundo en el que yo me muevo, en el de las cooperativas, el estallido de la situación entre Rusia y Ucrania pues ha provocado de que todos los contratos que existían con Metro, por ejemplo, que es una de las principales cadenas de distribución dentro de Rusia, pues se vinieron abajo. Y esto ha afectado a las cooperativas, a los agricultores y a todos. Nos está afectando a todos directamente. En el tema del mercado de piensos y de ganadería, bueno, pues en el tema del pienso, la sequía está generando un efecto muy importante. La falta de agua pues está condicionando que falten pastos naturales y por tanto que no estén faltando piensos. La cosecha de cereal en el año 2020 se redujo de media respecto a los 3 años anteriores en un 20%. Se está aumentando el consumo de pienso como consecuencia de que no tenemos forrajes naturales. Eso es una realidad, como consecuencia del cambio climático y la situación que estamos viviendo, la sequía está provocando que cada día pues, gente como los ganaderos del pueblo pues, tengan menos pasta natural y tengan que tirar más de piensos. Y hay muchísima incertidumbre de cara a la campaña que se prevé de cara al 2023 a nivel mundial porque se está, como consecuencia de la minoración de la renta disponible de las empresas del sector agroalimentario, pues se está trabajando con comprar lotes más pequeños, ¿vale? Y con comprar lotes más pequeños disminuyen, por tanto, la capacidad de maniobra que tenemos para comprar grandes cantidades y, por tanto, avanzar el tema. Ya la tenemos aquí porque se lleva el agua a 20 kilómetros por el trabajo, allá para, ¿sabes? ¿Dónde está eso? Sí, en Murcia. Es que pasa a 20 kilómetros, ¿ves? Sí, exactamente. Así es. Y aquí estamos así y por allí
gozando de la riqueza que pasa por aquí, por nuestra tierra. Bueno, el tema del agua es un tema muy importante que, bueno, que tiene una difícil solución. Ya hace muchos años tuvimos un plan hidrológico nacional encima de la mesa. Yo cuando me siento, yo a nivel de cooperativa, pues hace poco tiempo tuvimos el Congreso de Cooperativas y yo le decía a los gallegos, oye, mandarnos un poquito de agua para Castilla-La Mancha, y decían, de Galicia el agua no sale. Es que los andaluces saben muy bien llorar y lloraron en un tiempo que luego ya las lágrimas pues ya está hecho un río. Allá. Bueno, el tema de la sequía es un problema estructural de todos. Bueno, como decía, en el tema de pienso, pues el hecho de tener que comprar a pequeña escala y tener que hacer lotes de compra más pequeño, pues está encareciendo también el precio de compra de los productos, y también estamos teniendo que comprar muchas veces piensos de fuera, lo cual incrementa el coste del transporte. La rentabilidad de las empresas que se están dedicando, al menos lo que nosotros vemos de las cooperativas que se dedican al tema de la producción de piensos, la rentabilidad está bajando a precios agigantados. Castilla-La Mancha, prioritariamente las cooperativas de piensos están localizadas en la zona norte de Toledo y bueno, estamos viendo de que la rentabilidad está bajando muchísimo. El tema de la disminución de la cabaña ganadera, en los últimos años esto se está acrecentando, estamos disminuyendo el número de cabezas y está habiendo muchísima especulación, especialmente dentro de los mercados del mercado nacional, porque las grandes industrias, tanto las lácteas como las cárnicas, están viendo una oportunidad para puentear, en este caso las cooperativas, e ir a comprarle directamente el producto al ganadero. Y está habiendo una especulación y está provocando un efecto de renta a corto plazo que genera pan para hoy y hambre para mañana. Entonces esto es un tema bastante estructural y bastante importante que está generando muchísimo daño a todo lo que es el mercado de piensos y también dentro de lo que es el mercado de la ganadería. En ganadería y pienso van un poquito de la mano. Sí que es cierto que en el tema de la ganadería hay un problema muy importante con el tema del relevo generacional, y no solamente en España, sino que es un efecto a nivel mundial, un efecto que cada vez hay menos ganaderos que se dediquen a trabajar cualquier tipo de ganadería, ya sea extensiva o intensiva, y esto es un tema bastante importante. Hay demasiado mercadeo en torno al concepto de la carne a nivel mundial. Argentina está pasando y está teniendo grandes problemas en torno a esto. Venimos viendo, especialmente en el último año, un incremento importante en el tema del precio de la leche, que creo que está en torno a un incremento de un 11% más o menos. Y bueno, pues esto está teniendo un efecto directo bastante relevante, por ejemplo, con el tema de la denominación de origen. El queso, hoy por hoy, es un producto commodity, y el queso, como producto commodity, es un producto que podemos cambiar en cualquier momento de nuestro consumo tradicional. Es decir, que si el precio del queso se nos encarece, pues lo cambiamos y lo vamos otra cosa más barata. Somos así, ¿vale? Sí, somos así. Entonces, esto es un poquito lo que nos encontramos dentro de lo que es el sector de piensos y en el sector de ganadería. ¿Qué está pasando a nivel mundial en el tema de aceite de oliva y cómo está afectando toda esta situación al tema del aceite de oliva? Pues fijaos, ahí tenéis el 57% de la producción de aceite de oliva es española. 57% de la producción mundial. Si yo le pregunto a las cooperativas que están aquí, si me decís de ese 57% cuánto estamos vendiendo en el pasado, ¿cuánto estaríamos diciendo? José Manuel se ríe. ¿Vale? Hay un tema muy importante que tenemos a nivel internacional con el tema de la comercialización del aceite de oliva. Y es que también pasa con el vino, somos grandes productores, pero lo vendemos todo a granel. Con la hortaliza también nos pasa exactamente lo mismo. No somos capaces de tener marca propia, no somos capaces de potenciar la marca. Aquí por otra parte, el que tiene come y el que no ayuda. Efectivamente. Bueno, pues seguimos. Entonces,
mercado de aceite de oliva, pues pese a tener el 57% de la producción a nivel español, el 92% está en Andalucía, el 8% más o menos lo tenemos en Castilla-La Mancha, es decir, entre Andalucía y Castilla-La Mancha nos repartimos el mercado del aceite de oliva y tenemos que salir al exterior para comercializar. Fijaos ahí la cantidad que sacamos, la línea que veis en naranja, en color naranja, son las exportaciones de aceite de oliva. Y la situación que estamos viviendo con toda la crisis de las materias primas y el encarecimiento de todos los factores que estaba comentando anteriormente están lastrando y están condicionando la comercialización. Y habéis visto el encarecimiento, que antes lo he dicho, el encarecimiento del aceite, un 123%. Y todavía no hemos empezado a coger esta campaña. ¿Vale? Y no hemos empezado a coger esta campaña todavía. A mí me llama mucho la atención esta diapositiva, porque antes decía que somos granelistas, antes decía de que no tenemos marcas propias. Fijaos ahí, quién está comercializando el aceite, el de ellos y el nuestro. Italia. Italia son los principales comercializadores a nivel internacional de aceite de oliva envasado. Estados Unidos, antes de comprar a España, está yendo a Italia a comprar el aceite de oliva envasado. Y la calidad del aceite italiano la estamos dando los españoles en muchas ocasiones. Eso es una realidad. Pero ellos son capaces de trabajar muy bien el concepto de marca. Aquí tenemos en Castilla-La Mancha muchísima calidad a través de las indicaciones geográficas protegidas, tenemos muchísima calidad a través de todo lo que tiene que ver con la denominación de origen. Se ha hecho un gran esfuerzo para desarrollarla y ahora se está haciendo un gran esfuerzo para tener una marca de marcas y desarrollar la marca de marcas que está apoyada. Y eso se está trabajando y se está proyectando y hay un compromiso de tanto de las IGPs como de las denominaciones de origen muy importante para que tengamos esos sellos de calidad en las etiquetas de nuestros productos. Pero no somos buenos comercializadores, porque al final cuando salimos al mercado, Gabriel vende lo suyo, Juan vende lo suyo, Alfonso vende lo suyo, y así somos. ¿Vale? No tenemos una estructura a nivel internacional que seamos capaces de comercializar conjuntamente con marcas propias. Y eso es una realidad que tenemos que afrontar y que tenemos que asumir. El mercado del vino. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el tema del mercado del vino? Bueno, pues aquí, en la última sectorial que tuvimos a nivel del sector vitivinícola, pues veíamos que teníamos en torno a 1 millón de hectolitros menos que en el año 2021. Es decir, el mercado del vino ha sido capaz de afrontar bien la situación de la pandemia y bueno, pues ahí está. Entonces, en cuanto a las existencias de vino que nos encontrábamos en la Unión Europea, era una situación totalmente distinta a la que estamos viviendo en España. Es decir, a nivel de la Unión Europea, el mercado del vino, las existencias estaban mucho más altas que antes de la pandemia. Y eso es un lastre para el mercado del vino español. Y nosotros tenemos el 40% de la producción de vino de toda España. El 40% de la producción de vino. Pero es que tenemos el 4% de la producción mundial de vino. El 4% de la producción mundial de vino. Aunque parezca que es poco, es una verdadera barbaridad. Una verdadera barbaridad. Estos son datos recién salidos de la nevera prácticamente. Estos son los datos que presentamos en la última comisión sectorial de vinos. Ahí veis la producción que tenemos estimada para esta campaña. Más de 19 millones de hectolitros de producción, que viene siendo más baja que en años anteriores, quitando el año récord de la campaña 2022, donde tuvimos un incremento bastante alto de la producción y aún así hemos tenido muy buena aceptación en los mercados internacionales. Vamos a ver qué ocurre ahora con la comercialización cuando empecemos a salir, porque se nos han caído en mercados muy potentes como es el mercado chino, que está en una situación económica que no es nada buena y se nos está cayendo también, se nos ha caído del todo el mercado ruso y todo lo que depende del mercado ruso. Bueno, tenemos situaciones que en teoría dentro de lo que es el mercado de vinos, puede ser en cierto modo favorables para lo que es el sector del vino de Castilla-La Mancha y dentro de
pueblos, de las cooperativas, de nuestras explotaciones, porque bueno, la situación que hemos vivido de sequía aquí este año la están viviendo incluso hasta el Reino Unido. En el Reino Unido, hace este verano que estábamos en el condado de York, llegaron a alcanzar los 42 grados de temperatura en el mes de julio. 42 grados. Cuando llegaron allí esa semana a los 42 grados, no sabían si meterse debajo de las piedras o dónde meterse. No habían temperaturas tan bestiales como esa. Entonces, esto está afectando, todo esto está afectando a nuestro país, está afectando a Francia, que es una región, la principal región vitivinícola de toda Europa, está afectando la sequía, todo esto está condicionando también. Hay regiones que han tenido una reducción de los volúmenes de producción, pero aún así, este año van a producir más de 6 millones de hectolitros más que el año anterior. En Italia están más o menos igual que en el año anterior y en el caso de Portugal están aproximadamente un 9% por debajo de la producción. ¿Qué es lo que está pasando en el mercado mundial? Porque hemos tenido en la campaña de la pandemia hacia ahora, la campaña 19-20 hacia ahora, hemos tenido en el mercado mundial de vino, hemos tenido una continua caída en la producción mundial de vino y se estima que vamos a terminar esta campaña, cuando contemos con la campaña de lo que está ocurriendo en el hemisferio sur, de aproximadamente 260.000 millones de hectolitros de vino en el mundo. Juega algo a nuestro favor el hecho, a nivel europeo, el hecho de que la campaña en el hemisferio sur, sabéis que vamos contracíclicos, cuando nosotros recogemos aquí la uva, ellos están allí haciendo otras tareas en el campo porque ellos la recogen la uva justamente cuando nosotros estamos en el invierno. Entonces allí hay una previsión de reducción de en torno a 5 millones de hectolitros menos que la campaña anterior. Y esto va a nuestro favor, porque lo que a ellos les está faltando nos va a ayudar a que nosotros podamos comercializar el vino muchísimo mejor. Entonces, bueno, esto en cuanto a los mercados. Podría haber hablado también de frutos secos, pero bueno, el tema de frutos secos no quería tocar porque estos días ya me comentó Gabriel que no lo tocara porque se iba a hablar y bueno, ya ahora cuando hemos venido hemos estado hablando de ello y ya lo hemos bastante cierto. Yo quería haceros un hincapié, que esto no tiene nada que ver con el tema de los mercados internacionales, con el tema de la gran distribución. Fijaos. El 49% de la cuota de mercado de lo que se consume en este país lo concentran esas cadenas de distribución que veis ahí. Mercadona, Carrefour, Lidl, Día. Yo no tengo nada en ninguna de ellas, absolutamente nada. Pero los datos dicen que estamos por debajo de lo que es la concentración y la gran distribución de lo que existe en Europa. Estamos por debajo. ¿Sabéis qué tienen ellos que no tenéis vosotros? Poder de decisión. Capacidad para influir en los mercados y capacidad para tomar decisiones allá donde se compran productos agroalimentarios. Eso es muy importante. Ellos son capaces de estar negociando los precios de los productos agroalimentarios que mañana vais a sacar vosotros de la tierra que vais a llevar al mercado. Ellos tienen esa capacidad. Entonces, esto es un tema muy importante, porque hoy por hoy el sector agroalimentario carece mucho de capacidad para poder decidir. Si nosotros mañana, yo le pregunto a Juan, o le pregunto a Alfonso, o le pregunto a Ángel, cuál va a ser el precio, o Peña, o cualquiera de las personas que estamos aquí, al cual vamos a sacar nuestros productos, estoy convencido de que me vais a poder dar una referencia, pero no vamos a ser capaces de poder determinar el precio de venta que vamos a tener de los productos agroalimentarios. Y eso es un tema que está puesto en la ley de la cadena agroalimentaria. Es así. Porque ese precio debería estar condicionado en función de los costes de producción que tenemos en las explotaciones agrarias, y no es así. Pero fijaos la situación en cuanto a que nosotros mañana vamos a un Mercadona, a un Carrefour, a un Lidl, y demandamos un producto a un precio. Y si no nos convence el precio y no nos convence la calidad, no compramos ese producto. Sin embargo, nosotros como agricultores o ganaderos, sí que vendemos al precio que nos están marcando. Y eso es un tema muy importante a analizar, porque eso lo condiciona la capacidad de decisión que tenemos dentro de lo que son las estrategias y las políticas en cuanto a la comercialización de productos agroalimentarios. Entonces, tenemos que tener eso muy en cuenta, porque el tema de la concentración de la oferta es vital.
es fundamental. Mientras que no seamos capaces de concentrar oferta, no vamos a ser capaces de tener capacidad de decisión en el mercado. No vamos a ser capaces. Y vamos a seguir estando lastrados y lamentándonos por situaciones como las que estamos viviendo, que no es poca, Es decir, todavía nos puede caer más y seguro que nos la echamos a las espaldas, Segurísimo. Estoy convencido que nos la echaremos a las espaldas. Pero la realidad que vivimos no es nada buena. Y la realidad que nos viene en el sector agroalimentario no es nada buena, porque la situación que estamos viviendo, mucha parte la tiene la crisis de Ucrania y de Rusia. Pero hay otros, como os he comentado, hay otros factores que no tienen nada que ver con eso y que tienen que ver mucho con los movimientos especulativos que se están produciendo dentro del sector agroalimentario, dentro de las energías, dentro de otro tipo de cosas que están lastrando y condicionando nuestros costes de producción. Lo cierto y verdad es que a día de hoy nadie sabe qué es lo que va a ocurrir en los próximos meses. Hace perfectamente un año nadie sabía que los tipos de interés iban a estar como están ahora mismo. Nadie lo sabía, nadie podíamos prever que el Euribor iba a estar subiendo o que la Reserva Federal iba a estar adoptando una política de Estados Unidos o el Banco Central Europeo en Europa. Nadie nos imaginaba lo que iba a pasar en Rusia, en Ucrania. Nadie nos iba a contar qué es lo que iba a pasar en el canal de Suez cuando se quedó allí encallado ese barco durante tanto tiempo. Nadie nos podía prever nada de esto. Lo cierto y verdad es que no sabemos qué puede ocurrir en los próximos meses, pero lo que sí sabemos es lo que podemos hacer. Y desde nuestro punto de vista tenemos muy claro de que es muy importante de que desde cualquier explotación, desde cualquier cooperativa, desde cualquier empresa mercantil, desde cualquier agricultor o ganadero, tenemos que pensar en tener un plan de comercialización. Tenemos que saber dónde estamos y a dónde queremos ir. Eso tiene que ser fundamental. Hacer un plan de comercialización. Tenemos que ser capaces de trabajar en el tema de la concentración de la oferta. Aquí tenemos una cooperativa, que sois vosotros que estáis allí, que han sido capaces de trabajar en el tema de la concentración de la oferta. Bueno, pues, oye, se abre una oportunidad, se pueden abrir nuevos mercados, se pueden abrir nuevas maneras de comercializar productos, se abren nuevos segmentos de mercado, que eso es muy importante. Mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrarias. La rentabilidad no solamente viene por el precio, también viene por ahorrar costes de producción. Y es muy importante garantizar el precio, pero garantizar también que conseguimos economías de escala en lo que nos está costando producir los alimentos. Y trabajar en el modelo cooperativo. Es muy importante que las organizaciones, las asociaciones, las cooperativas, que os integréis, que trabajéis en ellas. Yo soy un firme convencido del modelo cooperativo. O sea, llevo 12 años trabajando en el modelo cooperativo. Nosotros, como tal, dentro de la organización funcionamos en régimen cooperativo. Y yo tengo meridianamente claro de que el modelo cooperativo es el modelo de negocio que garantiza en el medio plazo mejor la rentabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas. Lo tengo visto, yo llevo la parte de estadísticas agroalimentarias dentro de la organización y lo tengo visto y comprobado. Y bueno, pues me despido un poquito con esto, porque a mí me gusta mucho de decir que si algo no funciona, lo mejor que tenemos que hacer es cambiarlo. Tenemos que empezar a ver las cosas desde otros puntos de vista, porque para lamentarnos ya estamos todos los días desde primera hora de la mañana y tenemos que cambiar las cosas, tenemos que intentar hacer cosas diferentes para que tengamos también resultados diferentes. Así que con esto, ahí tenéis mi correo por si queréis hacerme alguna pregunta y si queréis preguntarme algo aquí y yo la puedo responder y sé responderla, y si no, pues me tomo nota y yo lo responderé con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Tomás, pero yo, vamos, no sé si alguien tiene una pregunta, si no, ahora, pues, degustando los productos de nuestra tierra, seguimos hablando, digo yo, por las horas que son, lo que vosotros digáis. Si tenéis alguna pregunta, Tomás. Si no, pues pasamos a a ver, si os recuerdo, mañana, que ya es el cuarto día, la ponencia mañana viene
a cargo de don Gerardo Bros, delegado comercial de Agramillora, sí, Ibérica. El tema será mecanización y eficacia la productiva, escríbelo muy bien, claves de la rentabilidad de los cultivos en el sector del olivo y el almendro. Os invito a todos y espero que el patio mañana esté más o menos como hoy, ¿vale? Muchas gracias.